After the arrival of more than 10,000 Haitian migrants at the Mexico-US border last month, crossing the Rio Grande into Texas and putting themselves at the disposition of the American authorities, many of them have now either been deported back to Haiti or are now in the US asylum system. But apart from those 10,000 plus who crossed, many more were behind them who didn't want to risk either deportation from the United States or being put into the asylum system and possibly separated from their family members, and those have remained in Mexico and remained here along the US border where you find us today. Good afternoon, my name is Alasdair Baverstock. I'm the Mexico correspondent for CGTN, and you find us today in Tijuana, where a great deal of those Haitian migrants who chose not to cross into Texas last month at the Del Rio Bridge have now arrived here in Tijuana, and they will continue to be in Mexico for the foreseeable future as they attempt to construct their lives here, not knowing whether or not they will eventually be able to get to the United States. And we've been speaking to a lot of them while we've been here in Tijuana, and we're going to bring you a bit of what they've told us here. Difficile ici. Pourquoi? Pourquoi ce travail était difficile para trabalhar e para encontrar casa un poco difícil. Sí, me queda mientras, pero de ahí a otro lado igual. Todavía no sabemos cómo va a llegar, pero atento verlo. And while a great deal of Haitian migrants have been arriving along the US border, those who decided not to go into the United States have arrived here, many of them in Tijuana. Indeed, migrants' shelters across Mexico, across Latin America in general, are now stretched to their absolute limits. And we're here in one Tijuana migrant center, one of many where the Haitian migrants have been arriving. This is the Albergue de Libertad y Derechos Humanos, the shelter of freedom and human rights. And we're here with its director, Sandra Benavente. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, muchas gracias a ti por venir a visitarnos y conocer un poquito de nuestro albergue. Perfecto, entonces estamos justo hablando de la situación de migración en Tijuana hoy en día. ¿Cómo es casi al final del 2021? Pues casi al final del 2021 sí hubo bastante diferencia. En 2020 todo estuvo completamente muerto, pausa, no hubo nada de migración. Nos quedamos con los migrantes que teníamos del 2019. Por cuestión de pandemia todo se congeló, no llegaron migrantes, y los que se quedaron a través de lo que fue el año 2020, muchos de ellos decidieron cruzar a Estados Unidos por el cerro, porque no había trámites en Chaparral, y en otra situación pues regresaron a sus países ya decepcionados de que no había para cuándo cruzar. Entonces, en lo que fue el inicio de este año ya empezó a haber mucho movimiento. Ya a mediados, precisamente en agosto, me llegó una gran cantidad de personas. Ok, y hablando específicamente de los haitianos que los vimos en la frontera en Del Río cuando cruzaron el río allá, y ahorita están por toda la frontera, ¿cómo es la situación de la comunidad haitiana en Tijuana, que es bastante grande? Sí, pues ahorita toda la comunidad haitiana saben que Tijuana recibe con los brazos abiertos a todo migrante. Ya tenemos la experiencia del 2016, que los tuvimos aquí más de 7,000 migrantes haitianos que vivieron con nosotros más de 2 años y medio completamente gratis. Entonces ellos mismos a su vez avisan a sus amigos, a sus familiares, que aquí los recibimos con los brazos abiertos, tanto a ellos como a cualquier otra persona, y vienen, buscan el albergue, se canalizan directamente con nosotros, muchos de ellos, y otros ya vienen con un domicilio, una dirección donde están ubicados actualmente toda la comunidad haitiana, que ya tienen un área especial en Tijuana donde se están uniendo y haciendo su pequeña Haití. Perfecto. Entonces, mi última pregunta para ustedes es acerca de las dificultades que enfrentan en términos de trámites, porque una cosa es que la sociedad en Tijuana los recibe con los brazos abiertos, pero ¿las autoridades les dan legalización? Sí, pero es un poco tardado. Sí, tienen que hacer bastantes trámites, todo esto lo tienen que hacer directamente en Ciudad de México, porque aquí no tenemos consulado de lo que es para Haití. Sandra Benavente, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Perfecto.
So there you have it. Haitian migration is a phenomenon which is going to continue here in Tijuana and across the Mexican border as these desperate refugees continue to leave their home country and seek to enter into the United States. Whether or not they arrive there is going to be another issue for them, but it's here in Tijuana and all along the US border as long as this problem continues. So thank you very much for tuning in. I'm Alasdair Baverstock reporting here from Tijuana in Mexico for CGTN.